Bueno, vamos a ver hoy, vamos a continuar con el uso de algunas herramientas del programa, quizás no tan avanzadas como las que hemos visto hasta el momento. Volveremos en otras ocasiones sobre temas anteriores, como Adobe Camera Raw en su versión 14 o Adobe Lightroom en su versión 11, que son software que se han implementado de manera totalmente diferente y muy notable en las últimas versiones. Por eso tenemos que ver cómo trabajarlos. Pero no quiero dejar atrás algunos tipos de herramientas que usamos muy frecuentemente en Adobe Photoshop en el día a día y que nos pueden permitir hacer cosas especialmente interesantes con Photoshop, ¿no? Por eso no quiero que las pasemos por alto. Hoy quiero que sea una clase un tanto distendida, solamente referente al uso de estas herramientas, ¿no? Por ejemplo, voy a compartir la pantalla con vosotros. Vamos a ver una de las herramientas de Photoshop que habitualmente más tienen un uso más espectacular, pero que es una herramienta bastante poco conocida, es la herramienta del pincel de historia. Yo os voy a dejar un tutorial. A ver dónde tengo yo un tutorial de esto. Por ejemplo, este, el pincel de historia, precisamente con esta imagen, sí. Digo que es un tutorial bastante, bueno, bastante desconocido. En general, todo este pincel ya os mostraré el tutorial despacito o lo podremos ir viendo a medida que vayamos haciendo el ejercicio este. También os lo dejaré en el aula, lógicamente, para que lo tengáis vosotros. Pero si digo que este pincel, el pincel de historia, es un pincel bastante poco conocido, es porque hay dos pinceles que se llaman de una manera muy parecida y sin embargo que no tienen absolutamente nada que ver. Uno de ellos, ya lo veis, es el pincel de historia y el otro que está en el mismo grupo se llama el pincel histórico, pero en absoluto tiene nada que ver. El pincel de historia debería llamarse pincel del panel de historia. Y el pincel histórico, sin embargo, es un pincel muy raro, muy extraño, que nos sirve, ya veis, para hacer solamente fondos abstractos y para, digamos, destrozar la colocación y la posición de los píxeles de una imagen. Deshago lo que he hecho y por eso es un pincel que el pincel histórico que se utiliza bastante poco. Nosotros nos vamos a referir, con mucha diferencia de todo, al pincel de historia o pincel del panel de historia, porque este pincel lo vamos a manejar siempre junto con un panel al que llamamos el panel de historia. Fijaos que este panel de historia siempre lo sacamos desde ventana, por orden alfabético, todas las ventanas, todos los paneles. Bueno, pues lo tenemos aquí. Este panel me va a ir relacionando cuáles son las cosas que voy haciendo con el programa. Por ejemplo, si he hecho algo como el pincel histórico, me lo relaciona. Aunque si he deshecho lo que he hecho, es que me he vuelto al estado anterior, ¿no? Pero también puedo coger uno de los estados que quiera y deshacerlo tirándolo a la basura, lógicamente, ¿no? Pero en principio el pincel de historia tiene un complemento que se llama el origen de historia. Es este complemento que aparece junto al estado de historia en cada momento. Pero vamos a ver cómo funciona el panel de historia. Inicialmente el origen de historia se sitúa en el propio documento
y ya está. Luego ya veremos para qué nos puede servir eso del origen de historia. Cuando abro un archivo como este, lo que voy a hacerle inicialmente va a ser, por ejemplo, voy a ajustar esta imagen completa, la voy a transformar en blanco y negro. Así que ajustes, blanco y negro. Fíjate que al darle a ajustes en blanco y negro, ya toda la imagen se me ha transformado en una imagen en blanco y negro, que antes no lo era. Aunque lo pareciera, fijaos como en absoluto lo era, pero si le doy a imagen, ajustes blanco y negro, entonces voy a poder ajustar el blanco y el negro deslizando según qué tonalidades. Por ejemplo, si deslizo más las tonalidades azules que había por el fondo y las oscurezco, pues me va a quedar un blanco y negro más oscurecido en el fondo, lógicamente, ¿no? Si oscurezco las tonalidades de la carne, pues se me oscurecerá la cara de la chica, pero no el resto de la imagen, ¿no? La cara y las manos o los tobillos de los pies, bueno, pues también se oscurecerán porque son de las tonalidades encarnadas de la carne, pero nada más. Este efecto de blanco y negro, la verdad es que es muy interesante porque yo no voy a perder con él la información de color, pero sí me va a permitir seleccionar exactamente cómo quiero yo que ajustar el paso del color al blanco y negro. Además de que hay una serie de ajustes preestablecidos que son muy interesantes, ¿no? Y que siempre voy a poder utilizarlos. O ajustar mis propios ajustes preestablecidos a las imágenes que yo quiera, ¿no? Puedo decirle, mira, que todas las imágenes que voy a transformar en blanco y negro, quiero que se me ajusten, por ejemplo, oscureciendo bastante la carne. Buenas Entonces, tardes. hago este, hola Petri, buenas tardes, hago este como ajuste preestablecido, guardo el valor este como un preajuste establecido, le digo carne oscura y luego ya me aparecerá en mis preajustes generales para aplicárselo a todas las imágenes que yo quiera, ¿no? Bueno, en este caso simplemente elijo un preajuste el que me apetezca, por ejemplo, más oscuro o un poco más de filtro verde, por ejemplo, pues ese me apetece, ¿vale? Y ya está, se lo aplico. De esta manera he obtenido un blanco y negro, una aplicación de blanco y negro en esta imagen, y por eso me aparece en el segundo paso del nivel historia. De tal manera que si yo me vuelvo hacia atrás, al archivo abrir, sigo conservando el archivo como lo tenía, como si hubiera hecho el control Z famoso, o si vuelvo hacia adelante, pues vuelvo a aplicar otra vez el estado de blanco y negro que le he aplicado al ajuste lumínico de la imagen. Ahora voy a aplicar otro ajuste más, voy a seleccionar una parte de la imagen, por ejemplo, voy a, con la herramienta de selección rápida, o quizá a lo mejor con otra herramienta, la de selección de objetos, que sea más rápida que la que tenemos ahora. Le voy a decir que el objeto que quiero seleccionar está ahí dentro de ese rectángulo y a ver si me lo selecciona él solo. En efecto, me ha seleccionado a toda la chica como un objeto seleccionable, ya lo vemos, de una manera muy fácil, muy sencilla. Bueno, pues esta selección lo que voy a hacer yo va a ser transformar la selección, invertirla, de manera que ahora la chica no quede seleccionada, sino que me quede seleccionada, me quede protegida la chica y sin embargo toda la parte exterior quede desprotegida, porque le voy a aplicar un filtro de desenfoque. En este caso va a ser un desenfoque de movimiento para simular que, bueno, pues que, fíjate que si el desenfoque fuera vertical, el desenfoque que yo le haría sería así a toda la bicicleta. Estoy desenfocando todo menos la chica. Si lo hago horizontal, hago el giro horizontal,
A ver cómo el desenfoque lo hago de esta otra manera, ¿no? Así que me resulta como bastante más interesante hacer el desenfoque este que ese otro anterior, ¿de acuerdo? Pues fíjate cómo de esta manera he ido deseleccionar una vez que he aplicado el filtro y he transformado dando varios pasos muy diferentes, ¿no? Desde el archivo abrir hasta transformarlo primero en blanco y negro, hacer la selección. Luego lo que pasa es que he invertido la selección, he ido al modo máscara rápida, he salido del modo máscara rápida, he vuelto otra vez al modo máscara rápida. Por fin he aplicado un filtro de desenfoque y luego he deseleccionado la imagen para que me quede tal cual como debería quedarme, ¿no? Esto es lo que voy mostrando más o menos en este archivo. Fijaos, voy a ver si lo acerco un poco más para que vayáis viendo que tengo situado el origen de historia en el origen de abrir, ¿no? Ya. Bueno, sí, el objetivo que quiero conseguir es este exactamente. Fijaos qué efecto tan curioso. Para conseguir ese objetivo, debería haber guardado previamente esta selección de objetos. La voy a guardar en una ventana nueva. Esto lo puedo hacer desde la ventana de canales. ¿Os acordáis, no? Que las selecciones, siempre cualquier selección activa la puedo guardar con la bandera de Japón, sin más. Aquí la tengo guardada, ¿veis? O luego, perdón, no la quiero duplicar, solamente la quería guardar. O la puedo deseleccionar, lógicamente, una vez que la tengo guardada, ya puedo volver a cargarla con cargar selección, si quiero, o con la bandera de Europa, ¿no? Diciéndole que me la cargue desde el canal Alfa 1. Entonces me vuelve a cargar la selección que tengo sacada. Bueno, lo interesante del pincel de historia es que ya veis que yo voy a poder volver a cualquiera de las secciones anteriores, incluida donde está el origen de historia, ¿no? Así que si yo coloco el origen de historia precisamente aquí, en el origen de abril, y me vengo a la última de los estados de la historia, cuando yo coja el pincel de historia, voy a poder comenzar a recuperar algunas zonas del pincel de historia en las que quiero recuperar absolutamente todo, ¿no? Quiero decir que, a ver, me he venido aquí al pincel abrir, ¿ven? Y luego le he dado el pincel de historia. Lo que no he hecho ha sido aplicar la selección, ¿no? Porque he guardado la selección, he deseleccionado, entonces no he aplicado la selección. A ver cómo lo he hecho en el archivo. Voy a verlo para que me quede el efecto exactamente. A ver. Cargo la selección. Hago el desenfoque de movimiento. Cargo la selección. Bien.
Ah, sí, 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 sí. Es que quizás no sé qué es lo que he hecho mal antes, pero voy a volver a deshacer todo lo que había hecho desde cargar la selección, ¿no? Desde ahí todos esos estados los voy a quitar. Tengo la selección cargada. Antes de eso, voy a aplicar el filtro de desenfoque de movimiento. Bien, aplico el desenfoque de movimiento y ahora voy a coger la selección, la cargo una vez que la tenía puesta y poniendo el pincel de origen de historia en 1, entonces voy a coger el pincel de historia y le voy a quitar un poco de opacidad para que me vaya dando no tanto efecto como antes, ¿no? Fíjate cómo de esta manera voy haciendo que sea más suave lo que estoy trabajando, ¿no? Pero que me quede en esta parte de en la parte izquierda de la selección, sobre todo, que me quede mucho más aplicada, ¿no? Porque de esta manera hago que todo el efecto se concentre en la parte derecha y tenga como más sensación de velocidad, ¿no? Pero que de alguna manera me quede enfocado la imagen de la chica con la pierna y tal, y bien enfocado, ¿no? Así que ya veis que, bueno, pues eso se trata en este origen de historia, de poder ir recuperando determinadas partes de una imagen, pues de una manera muy sencilla, pintando con el pincel de historia pasos anteriores. Vamos a ver otra vez, con otra imagen diferente, cómo trabajamos el pincel de historia. Hemos abierto, según veis en la ventana de historia, hemos abierto esta imagen nueva a la que solamente, para intentar explicaros de una manera mucho más concreta y más sencilla cómo es el funcionamiento de la herramienta historia, el funcionamiento habitual, porque la herramienta historia la podemos manejar de diferentes maneras, pero el funcionamiento más habitual, más sencillo y más típico de ella es el siguiente. Una vez que tengo esta herramienta así, puedo, por ejemplo, transformarla de la manera que me apetezca. Una manera de transformarla muy rápida, pues es esa, haciendo un paso al blanco y negro, aplicando la imagen, un proceso que inicialmente es un proceso destructivo. De hecho, si yo abro la ventana de capas, voy a ver que el icono de la capa está con aspecto de escala de grises. No es cierto que haya pasado al modo escala de grises, yo sigo teniendo la imagen en modo de color RGB, pero sí he transformado su apariencia a una apariencia que habitualmente llamamos blanco y negro. Bueno, sea como fuere, no he perdido la información de color y de hecho lo que voy a hacer va a ser situar el origen de historia en el punto que quiero recuperar con la herramienta de historia. Así que va a ser el punto de abrir. En ese punto de abrir yo tengo la imagen en color, pero estoy en el punto de blanco y negro, en el paso de historia de blanco y negro, por eso veo la imagen en modo escala de grises. Cuando cojo el pincel de historia, entonces voy a poder comenzar a pintar con él con la intensidad que yo quiera en el pincel y el tipo de pincel que yo quiera para ir recuperando la historia, el estado de historia que tengo en el origen de historia. Ya veis que voy recuperando solamente donde voy pintando, voy recuperando el estado de color de esta imagen. En el resto no. De manera que esta es una forma excelente de, bueno, por ejemplo, eso de colorear una parte de una imagen, solamente una parte de una imagen, cuando he pasado
toda la imagen a escala de grises, ¿no? No a escala de grises, sino a modo de presentación en blanco y negro. No he perdido la información de escala de grises, pero sí voy a poder recuperar las partes de color que a mí me apetezcan con mayor o menor intensidad, dependiendo de la intensidad que le vaya dando al pincel. Yo le puedo dar mayor opacidad al pincel o menor opacidad, ¿no? Pero incluso aunque las partes sean blancas, de verdad que si le dais a esto, siempre vamos a recuperar algún reflejo y vamos a hacer un blanco mucho más natural, ¿no? Así que merecerá la pena que lo toquemos un poco. Ya vemos cómo, sí, cómo le hemos dado cómo hemos recuperado la imagen. Fijaos que inicialmente habíamos pasado toda la imagen a blanco y negro, lo que era una imagen que estaba en modo color. Luego la hemos pasado a blanco y negro y ya solamente colocando el origen de historia, donde estaba, en abrir, utilizando el pincel de historia, hemos ido recuperando cuál era el origen de historia de las zonas en las que hemos pintado la imagen. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Habéis comprendido esto? Otra manera de trabajar con la herramienta historia nos va a servir mucho en los procesos de retoque fotográfico para la restauración de imágenes antiguas deterioradas, para evitar el polvo, rascaduras y cosas de ese tipo, ¿no? Bueno, en este caso lo que hacemos con la herramienta historia es podemos trabajarla de varias maneras independientes. Yo lo primero que voy a hacer en esta imagen, antes de nada, suelo hacerlo habitualmente, tenga claro el proceso o no, voy a hacer con una selección rápida, una selección del objeto de la mano, incluso del brazo entero, y lo voy a guardar, guardar selección, le llamo en un canal nuevo, le llamo brazo, y la guardo en un canal como tal, como canal brazo, ventana canales, aquí lo tengo guardado como brazo. Vale, muy bien. No se está viendo, ¿eh? No estamos viéndolo. Vamos a compartir de nuevo la ventana aquí. Bien. Bueno, he guardado, ya veis, esta selección a la que he llamado brazo en la herramienta y, en fin, ahora, bueno, incluso esa selección la puedo ampliar de nuevo con este otro. ¿Seguimos sin verlo? Sí, sigue sin verse. ¿Sigue sin verse? Bueno, pues entonces un momento que voy a... Otra manera de utilizar el pincel de historia es de forma totalmente contraria a como lo hemos hecho hasta ahora. Imaginemos que tenemos una imagen como esta que os muestro en Photoshop, una fotografía antigua, que si la vemos despacio está repleta de puntos blancos en una superficie negra, pero también tiene muchos puntos negros sobre superficies más claras. Tiene muchos polvos y rasgaduras o grietas sobre la imagen. Cuando nos encontramos con imágenes así, lo que solemos hacer para evitar esto de una manera muy sencilla es utilizar la herramienta historia de la siguiente forma. Primero aplicamos sobre la imagen, la voy a poner en pantalla completa, un filtro de ruido, polvo y rasgaduras. Este polvo y rasgaduras lo vamos a aplicar sobre la imagen de manera que en una cantidad, no tanto como que la imagen me quede totalmente desenfocada, sino que estando suficientemente enfocada la imagen, me desaparezcan los puntos blancos y los puntos negros. O sea que yo puedo ir dándole valores en 2. Bueno, ya voy viendo puntos blancos por aquí,
Y puntos negros casi no veo, algunos se ve poco. Le voy a dar un 3, entonces, en vez de un 2, le voy a dar un 3 aquí. Puedo ir jugando con el umbral. Fíjate que el umbral me mete un poco más de ruido, aunque me quite puntos, me mete ruido aleatorio, ¿no? a la imagen. Y sí voy a ir viendo, a medida que voy aumentando los niveles de umbral, voy a ir viendo los puntos blancos y negros. Así que me vengo a un umbral bajo también, porque lo que estoy intentando es conseguir un desenfoque importante que me evite prácticamente todos los puntos. A esto le voy a dar hasta un 2 incluso, no un 3, sino un 2, que me quede un 4. A ver, vale, un 4. Bueno, una vez que lo tengo así, voy a colocar el origen de historia no en el estado de abrir, sino en el estado de haberle aplicado el polvo y rascaduras. Coloco ahí el origen de historia, pero ahora me vuelvo al estado de abrir y es ahora cuando cojo el pincel, no, perdón, no un pincel normal, sino el pincel de historia. Cuidado que no es un pincel normal. Este pincel de historia lo voy a manejar de la siguiente manera. Primero, bien que esté con opacidad 100%, eso no me importa, pero sí me importa que si quiero quitar los puntos blancos, le voy a decir que trabaje solamente en el modo oscurecer. Así que ya puedo comenzar a aplicar, fijaos, que solamente actúa sobre los puntos blancos, pero no actúa sobre los puntos negros. Trabajaré más o menos suavemente y ya veis que los puntos blancos los quito perfectamente, pero me está dejando los puntos negros. Todos los puntos blancos de la imagen los voy quitando. Fíjate qué precisión tan excelente la que me va marcando el pincel, sin tocar nada más que lo que debe tocar. Y luego, por otra parte, cuando quiera quitarle los puntos negros a la imagen, a ver, voy a repasar esto, puntos blancos por aquí, fuera también, quizás en la barbilla, en esta zona que me quede un poco más claro. Bien, esos puntos blancos fuera. Y si quiero quitarle los puntos negros, ahora con los puntos negros lo que tengo que hacer es al contrario, venirme al modo aclarar. En vez del modo oscurecer, pues me vendré al modo aclarar del pincel. Y con el modo aclarar iré quitando esos puntos negros de la imagen. Ya veis que son pocos, estaban en forma de pecas de la imagen, pero esos pequeños puntos negros de la imagen sí van a ser tocados ahora, ¿no?, por el pincel, con mayor o menor fortuna. Yo creo que con mucha fortuna, desde luego, me va a limpiar muy bien las rascaduras, ¿no? Incluso si tuviera algún tipo de lunar o algo de eso, también me lo quita. Y me limpia muchísimo el rostro, porque solamente actúa sobre los píxeles especialmente contrastados, que inicialmente igual no nos damos ni cuenta. Luego ya cuando nos vamos acercando a ellos, fíjate que hay puntos negros también sobre superficies negras, y está trabajando sobre los puntos negros de contraste, limpiándome perfectamente la fotografía, ¿no? Así que sí trabaja muy, muy bien. Me hace un trabajo mucho más interesante de lo que inicialmente pensaba que iba a conseguir con una herramienta como esta, que no parecía una herramienta especialmente mágica, ¿no? Y sin embargo, ya vemos que si la utilizamos adecuadamente, pues sí va a ser una herramienta que nos va a resultar muy, muy interesante, ¿no? Muy, muy sencilla de utilizar, muy bonita y que nos restaura con mucha facilidad, pues
grandes zonas de la imagen que han sido tocadas por un tipo de puntos o de otros totalmente diferentes. Pues ya veis que en este caso lo que hemos hecho ha sido situar el origen de historia en un estado más avanzado de historia del anterior. Por otra parte, los orígenes de historia se pueden ir guardando. Yo aquí creo que guardo solamente 40 pasos de origen de historia. Fijaos que aquí el origen de historia lo he colocado al final del todo, cuando he aplicado el polvo y rajaduras, y sin embargo, todos los pasos intermedios son los que he ido dando desde que he abierto la imagen, con el pincel de historia, que se han ido aplicando justo por debajo del origen de historia. Todos los orígenes de historia, los pasos que vamos dando, los estados de historia, los podremos ir guardando desde edición, preferencias, rendimiento, creo que en discos y memoria virtual. Me parece que es aquí donde se guardan. No, es en rendimiento, sí, aquí. Es estado de historia. Yo aquí guardo 50 estados de historia, que se refiere a todos los estados de historia que tenemos guardados ahí, ¿no? Pero cuantos más estados de historia vayamos guardando, lógicamente el ordenador nos va a requerir una mayor cantidad de memoria RAM. Y por otra parte, el programa, cuando se abra, nos va a apartar una mayor cantidad de memoria caché del sistema y por tanto va a reservar parte de nuestro disco duro, una parte cada vez mayor, ¿no? Para esto. Pero bueno, ya digo que podemos ir diciendo, en vez de 20 pasos de historia, que me parece que es lo habitual por defecto, pues dame 40 o 50 pasos porque quiero volver hacia atrás o porque en esta ocasión tengo previsto manejar el pincel de historia de una forma especial y quiero tener pues mayores pasos. Y eso es muy interesante. Hay otras maneras, no obstante, de conservar cuál ha sido todos los pasos que nosotros hemos ido dando en nuestro flujo de trabajo. Ya sabéis que llamamos flujo de trabajo a todo el proceso de trabajo que hacemos con la imagen desde que la capturamos hasta que le damos una salida final en impresión o web o como queramos y la pasamos previamente por Photoshop. Entonces, todo el trabajo que hacemos, a eso le llamamos el flujo de trabajo. Si queremos, podemos decirle a Photoshop que nos guarde un archivo de texto con todos los pasos que nosotros vamos dando en la imagen para saber exactamente qué es lo que hemos hecho, qué filtros hemos aplicado, qué valores a cada filtro y, en fin, cada uno de los pasos que hemos dado. Y eso siempre es muy interesante, complementa mucho más a la herramienta de historia. Imaginemos un modelo como esta que acabo de descargarme. ¿Veis la pantalla de Photoshop? ¿Sí? Bueno, pues esta modelo lo que tiene de interesante sobre todo son sus ojos azules. Así que si nosotros inicialmente nos vamos a ajustes y transformamos la fotografía en blanco y negro, pues lógicamente, en fin, parece que la foto ha perdido mucho, ¿no? Porque claro, los ojos azules de la modelo pues ya no se ven, ya no tiene gracia el tema. Pero si volvemos de nuevo con nuestra herramienta historia y aplicamos al estado de abrir, que es el estado donde está el color en la imagen, nosotros podemos recuperar las partes de color que nos apetezca. Si nos cogemos el pincel de historia, vamos a darle primero poca opacidad para ir trabajando, por ejemplo, zonas como los ojos. Poquito a poco iremos dándole un poquito de azulado, a lo mejor es poca cosa, pero esa poca cosa hace mucho la imagen, porque te hace pensar, bueno, ¿cómo tengo la imagen en color o la tengo en blanco y negro? Porque a lo mejor no solamente son los ojos lo que estoy dándole de color, estoy también
aplicándolo sobre los labios, ¿no? Y eso puede hacer que la cosa sea más interesante. Si trabajo con otras opacidades mayores, me voy a venir a colores mucho más intensos que antes, ¿no? Que a lo mejor no es lo que procede, el buscar colores más intensos, pero fíjate que también le estoy dando al blanco de los ojos y eso me lo hace mucho más real, porque el blanco de los ojos nunca es blanco, totalmente. Siempre tiene un puntito rojo en la comisura de los labios, ¿no? Así que, bueno, solamente hacer esto con la modelo ya, oye, parece que no, pero nos transforma la imagen radicalmente. No tiene nada que ver y es algo tremendamente sencillo. Es muy facilote de hacer, ¿no? Creo que es algo que todos podemos entender muy bien, que solamente ha consistido en cambiar el estado, el origen de historia, al estado al que queríamos recuperar nosotros luego con el pincel de historia, ¿va? Así que tan sencillo como eso y muy fácil de hacer. Una de las cosas que solemos tener que hacer frecuentemente es variar el formato de una imagen que se nos presenta horizontal y nosotros la tenemos que plantear en vertical o al contrario, sin que se nos deforme la imagen, ¿no? Imaginemos, por ejemplo, esta imagen, ya veis, de una chica en una playa paseando, una mujer. Lo habitual es, bueno, para hacer la imagen cuadrada, pues ya está, la podemos encuadrar de esta manera y la recortamos como nosotros queremos y ya tenemos la imagen más o menos en formato cuadrado, ¿no? Esto porque la teníamos en formato horizontal previamente. También la podemos hacer en vertical, solamente pues de una manera sencilla, recortando la parte que nosotros queramos recortar. Y luego, una vez que la tenemos recortada, con esa misma herramienta de recorte, podemos ampliar la parte que nosotros queramos. Y ya está. Esa imagen la parte que queremos ampliar, la seleccionamos, le damos a rellenar, edición rellenar según el contenido, lo ponemos según el contenido en el desplegable y muy posiblemente nos va a rellenar todo de una manera sencilla, con un algoritmo fácil. Ya vemos que esta es una manera muy simple de hacerlo, ¿no? El problema se nos plantea al contrario, muy habitualmente, cuando tenemos que partir de una imagen vertical y queremos hacerla horizontal sin que se nos deforme esto especialmente, ¿no? Bueno, vamos a buscar alguna imagen. No guardo esa y voy a buscar otra imagen diferente en internet. Esta la acabo de coger de internet, un paseo por la playa. Pues vamos a buscar otra, pero quiero buscar una imagen que sea vertical. Así que para buscar imágenes verticales me tengo que ir a herramientas. A ver cómo era en más. No. No era en búsqueda segura, era en tipo, no. En tamaño, tampoco. ¿Dónde era? Era en búsqueda. No es en búsqueda segura. Es
A ver, si son grandes, me pone todas las imágenes grandes, pero no es eso. Yo estaba buscando, estoy buscando cómo venirme a la búsqueda avanzada de imágenes, que no sé dónde la tengo exactamente. Bueno, finanzas, no señor, no es eso lo que quiero buscar. Estaba buscando, es que antes al menos sí había a ver, ayuda a la búsqueda, usar la búsqueda, búsqueda avanzada, aquí, en búsqueda avanzada, eso es. Buscar imágenes con, verás, tengo que venirme a relación de aspecto alta, aquí, eso es. Entonces, ahora sí buscaré paseo por la playa, pero todo imágenes altas. Ya veis que las imágenes que me está dando ahora son imágenes todas verticales, ¿verdad? No son imágenes horizontales. Bueno, pues voy a coger esta imagen, por ejemplo, y la voy a guardar. Me voy a venir a mi Photoshop. Voy a compartir Photoshop con vosotros ya con esta imagen abierta. Bien, a mí lo que me pasa con esta imagen es que si yo quiero ampliar la imagen en sí, bueno, cuando coja la herramienta de recorte y, perdón, la de recorte, no la de selección, sino la herramienta de recorte, y estire para ampliarla tal como yo quiera, esto va a estar bien porque voy a conseguir un fondo con el color que yo tenga. De fondo, en este caso tenía el gris, pero si yo hubiera establecido un color amarillo, por poner por caso, de fondo, entonces al aplicar el recorte me aparece el color amarillo de fondo, ¿no? Siempre es así. O sea que esto dependerá del color de fondo que yo tengo establecido en el selector de color. Normalmente siempre lo dejamos con la herramienta D en blanco y negro, pulsando la tecla D. Así que el fondo me va a resultar blanco habitualmente. Bueno, si yo quiero transformar esta imagen en horizontal, lo que me suele pasar es que selecciono la imagen que quiero transformar una vez que he variado el formato, y si le doy a edición transformar, transformación libre, entonces cuando voy a estirar la imagen, para eso tengo que pulsar control para estirarla hacia uno de los lados o hacia los dos lados. Lógicamente, los píxeles de esa imagen se me deforman también y claro, la imagen me resulta totalmente grotesca y deformada porque, bueno, me ha resultado mal. Yo tengo que intentar evitar que las figuras centrales, pues el resto sí parece que está bien, no tengo demasiados problemas, pero lo que son las figuras centrales quedan claramente ensanchadas y deformadas. Eso no me sirve para nada. Antes eran dos figuras delgadas y ahora son figuras grotescamente desproporcionadas de gordas. Así que para intentar proteger esa zona, lo que voy a hacer va a ser, bueno, establecer una zona de restricción de transformación libre. Para eso cojo la herramienta lazo. Aquí en este tipo de cosas siempre le solemos dar un desvanecimiento a la herramienta lazo para no hacer una selección muy fija. Así que con la herramienta lazo seleccionas alrededor de donde quieres más o menos hacer una selección interesante. Solamente con eso. Y esa selección como tal la guardas en la ventana de canales, donde guardamos las selecciones siempre, con el nombre que te apetezca. Le das a la bandera de Japón, esa selección te la guardará con el nombre que te apetezca. Ya veis que como le hemos dado un desvanecimiento al borde,
de transparencia, por eso nos queda un tanto borrosa. Bueno, esa zona se llama alfa 1, pero nosotros le podemos llamar, ya digo, como nos apetezca. Vamos a llamarle, por ejemplo, restricción. A ver, restricción. No sé si lo he escrito bien o no. Supongo que sí, ya lo veremos luego. Bien. Ahora lo que sí voy a hacer va a ser venirme a la herramienta edición. A ver cómo es esto. Tengo que seleccionar ahora lo que quiero deformar, que es todo eso. Y me vengo a edición. ¿Dónde está? Relleno según el contenido. Escala según el contenido. Aquí. En escala según el contenido. Entonces, una vez que lo tengo para escalar según el contenido, le puedo decir que me quede fuera bien a las personas si no tengo ninguna zona a proteger, o bien al canal que he protegido, este que se llama restricción. Ya veis aquí, me aparece el canal ese, me aparece aquí en este desplegable. Le doy a restricción y entonces me protege esa zona de restricción, me protege de... bueno, me la protege todo lo que pueda protegerla, ¿no? Le voy a dar a... Perdón, ¿con cuál era? Era con control. No, ¿con cuál? Con alt. Eso es. Ya veis que ahora, aunque estire la imagen, no se me estiran los dos. No me queda grotesca en absoluto, ¿no? Tampoco la parte de los reflejos en el agua. Así que de esta manera he conseguido proteger esa zona de restricción inicial para conseguir estirar la imagen y que me quede bien, visualmente adecuada, y así he conseguido, en fin, transformar, que posiblemente lo podré ver todo con la ventana historia, desde cómo había abierto esa imagen, ya lo vemos, a cómo está la imagen en horizontal, ¿no? Lo que era una imagen vertical, la he transformado en una imagen en horizontal sin que se me haya deformado las partes principales de la historia. ¿Qué cursores has empleado? Cursores. ¿Qué teclas? No he empleado... sí, la tecla mayúscula a la hora de estirar de la imagen. Sí, solamente. Porque si no pulsas sobre la tecla mayúscula, el estiramiento va a ser proporcional en todas las direcciones, para no cambiarte el formato de la imagen. Pero en este caso, precisamente lo que queríamos era cambiar el formato de la imagen, ¿no? Entonces, estirarla por los dos laterales, aunque eso sí, con una zona de la imagen protegida, ¿no? Y que es lo francamente interesante de este asunto, el poder proteger una zona de la imagen. ¿Has utilizado mayúsculas o alt? Mayúscula, la flecha hacia arriba, la tecla mayúscula. Vale. Bueno, pero ya sabes que en Photoshop o es mayúsculas, o es control, o es alt. Una de las tres teclas te va a caer siempre. Así que o es una o es otra, no vas a tener mucha pérdida en eso. En este caso es mayúsculas, ¿eh? La inmensa mayoría de las veces es mayúsculas, ya lo sabes. Bueno, y por último, hoy os quiero enseñar otra posibilidad que tiene Photoshop en otra de las herramientas semiocultas entre los comandos que no están en la propia barra de herramientas, o que si están en ellas, pues son herramientas que se usan poco, porque contienen también su ventana, como la herramienta del pincel de historia, que ya digo que debería llamarse el pincel del panel de historia. Pero en este caso es una herramienta muy curiosa, que consiste en poder transformar parte de la imagen, la posición de determinada parte de la imagen, ¿no? Vamos a ver si somos capaces de hacerlo y cómo se acomete este asunto.
nosotros hemos sacado una fotografía de esta modelo, de esta bailarina, que tiene pues una postura que no termina de convencernos. Porque, bueno, pues a lo mejor debería tener la cabeza un poco más alta, el brazo un poco más hacia un lateral, la pierna un poco más recogida, vete a saber. De tal manera que lo que vamos a hacer antes de nada va a ser duplicar la capa base para conservar sobre todo el fondo, más que nada, ¿no? Y luego vamos a seleccionar con la herramienta de selección de sujetos, solamente la herramienta de selección de objetos. Si pulsamos sobre ella, ya vemos que inmediatamente en el panel de control se pone a girar, a dar vueltas para intentar él solo seleccionar un objeto, y cuando termina de hacerlo, de seleccionarlo, para de dar vueltas. Entonces cuando pasemos por encima de él nos va a dar la selección en una semitransparencia azulada para indicarnos cuál ha sido la parte que ha seleccionado. Si pulsamos sobre esa selección, pues nos aparecerá la selección hecha con su caminito de hormigas. Bien, esto lo vamos a trabajar sobre la capa 1, no sobre la capa fondo, que la tenemos bloqueada. Así que ahora nos vendremos a edición, transformación, deformación de posición libre. Es la herramienta esta que os quiero contar. Al pulsar sobre este comando de deformación de posición libre, bueno, la herramienta nos va a generar una malla y nos dice, oye, pulsa sobre los puntos de control que quieres arrastrar para fijar. Oh, perdón, no sé qué es lo que ha hecho ahí. Te has equivocado de herramienta. A ver. Sí. ¿Sí me he equivocado de herramienta? Sí, la has dado, era la que estaba por encima, no la de por abajo. Deformación de perspectiva. Ya, estaba dándole la deformación de perspectiva. No, es deformación de posición libre, claro. Es la que yo quería haber tocado. Bien, bueno, efectivamente. Al pulsar sobre esta herramienta se me genera una malla, ya la estáis viendo, triangular, toda de triángulos, que me va a enlazar los píxeles con esa malla. De tal manera que lo que tengo que hacer para trabajar con esta herramienta es colocar una serie de chinchetas de fijación que luego voy a poder desplazar. De manera que una de ellas la voy a colocar en la cabeza, en el centro de la cabeza, ahí la tengo. Otra en el hombro, otra arriba en la mano, otra en el otro hombro. Voy a poder colocar las chinchetas que yo quiera, otra en el pecho, por ejemplo. Pues voy a trabajar la parte de arriba del movimiento de la modelo esta, y otra aquí, en mitad del codo. Una vez que las tengo colocadas, lo que tendré que hacer, lo único que tengo que hacer es coger cualquiera de ellas y desplazarla. Fíjate cómo al desplazarla, me desplaza con ella. Perdón. Me va a ir desplazando, moviendo parcialmente, en ocasiones haciendo pares de fuerzas, si es una parte interior, ¿no? A ver, perdón. Bueno, cuidado, que tengo que coger exactamente la chincheta en cuestión, ¿eh? Así. Bueno, imaginemos que es así como quiero hacerlo, ¿vale? Ya está.
he deformado la posición inicial que tenía a la nueva posición, ¿no? Claro, lo que no he hecho ha sido deformar el fondo. Así que fíjate que ahora lo que me toca es ir cuadrando el fondo, pues como lo tenía de antes. Así que, bueno, cojo, por ejemplo, el tampón de clonar, o coger alguna herramienta rápida. Y voy a ir seleccionando en el fondo determinadas partes para ir borrándolas, ¿no? Bueno, lógicamente vosotros lo hacéis mucho mejor que yo, está clarísimo y fenomenal. Lo vais a hacer a tope, cuidado, que aquí me estoy pasando. Bueno, lo estoy haciendo fatal. El borrado del fondo de abajo. Pero es algo que siempre resulta fácil, aunque un poco laborioso, pero nada especialmente complicado, ¿no? A ver por qué en la parte de arriba también voy a tener que hacer algún retoque en la capa de arriba. Y en esto con un pincel que se llama semi-transparente, para que la transparencia, el degradado, no sea tan fuerte, ¿no? Bueno, habitualmente este tipo de rellenos también los hacemos de una manera normalmente mucho más sencilla y más fáciles de hacer, que así como lo estoy haciendo yo, pues los hacemos, que es un procedimiento muy manual, porque yo siempre acostumbro a hacerlo estas cosas de una manera muy manual, pero hay otros procedimientos mucho más rápidos y que en ocasiones nos dan resultados mucho mejores. Por ejemplo, el de seleccionar inicialmente todo el sujeto, que aquí no lo he hecho. A ver, en este cómo es. Si borro ese o borro este, ¿cómo es? No sé. Sí, aquí lo que puedo hacer es ir eliminando parte de esa capa. Bueno, es que luego hay que ajustarlo todo bastante bien, la verdad. No creas que es tan automático, pero es que no puede ser demasiado automático porque hemos variado en gran medida pues, la posición del protagonista, ¿no? Entonces, es mucho lo que... perdón, eso no, lo que estaba haciendo es intentando borrar la parte de arriba de esa capa, pero ya veo que no, que borrando esa parte pues no voy a conseguir gran cosa. Ahí, aquí lo que tendré que hacer será ir rellenando igual que antes con el tampón de clonar, tanto si es en una capa como en otra, ¿no? Voy a tener que ir haciéndolo así, posiblemente en la capa esta de arriba, donde pueda ir haciéndolo mejor. Bien, lo que decía antes es que este tipo de selecciones las solemos hacer mejor cuando eliminamos toda la capa inferior. Por ejemplo, voy a duplicarla para intentar hacerlo.
y en esta capa inferior seleccionamos el sujeto que queremos salvaguardar. A ver si nos lo selecciona. A ver qué tal, nos lo ha seleccionado. Bien. Bueno, pues solamente seleccionándolo le diremos rellenar según el contenido. Y habitualmente nos borra todo el sujeto anterior, ¿no? Fíjate que lo ha hecho mucho, aunque posiblemente deberíamos hacerlo en varias ocasiones, rellenar según el contenido para que nos lo haga mejor, porque no era demasiado. Y eso que teníamos ahí puesta una adaptación de color, pero posiblemente nos convendría mejor hacerlo mejor. Bueno, de esta manera, con poca cosa que le hagamos, el contenido del fondo lo vamos a poder evitar suficientemente bien, ¿no? Ya está. No es eso lo que buscábamos, pero era algo parecido, claro. Bueno, en esta lo que habría que hacerle sería adaptarle una nueva máscara de capa para poder quitarle esa parte y que se viera de abajo. Que se le viera la cara a la modelo. Bien, más o menos, bueno, una cosa así. No es que lo hayamos hecho muy bien, pero bueno, suficiente. Ya digo que hemos variado muchísimo la postura de la modelo desde el inicio hasta el final del trabajo, y eso es algo como muy notable, ¿no? Porque que en la fotografía digital podamos hacer que una imagen, el propio modelo cambie la postura, pues ya es el colmo de los colmos.